Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hemos visto cómo el Señor Jesús identificó a Juan el Bautista como el Elías que había de venir antes de su primera venida, refiriéndose de él en Mateo capítulo 17, verso 12, de la siguiente forma: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. También el Señor Jesús identificó el ministerio de Elías antes de su segunda venida, atribuyendo a este último la obra de restauración de todas las cosas. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dicha restauración fue mencionada por Pedro en Hechos 3, capítulo 20-21, y posicionada claramente por él antes de la segunda venida de Cristo, pues para el tiempo de esta escritura, la primera venida del Señor ya había acontecido. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vimos que este Elías, con el ministerio de restauración de todas las cosas, es el mismo Elías profetizado en Malaquías en el capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. También vimos cómo en Malaquías 4, verso 6, están contenidos y diferenciados tanto el ministerio de Elías en Juan el Bautista, como también el ministerio de Elías antes de la segunda venida de Cristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Siendo identificado Juan el Bautista con la primera parte de este verso en San Juan capítulo 1, verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Quedando entonces el hacer volver el corazón de los hijos a los padres al ministerio del Elías antes de la segunda venida del Señor. Pero, ¿en qué consisten ambos ministerios de Malaquías capítulo 4, verso 6? Para no ser tan extensos, nos enfocaremos en esta oportunidad en la parte A de este versículo, es decir, en Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Ya sabemos que Juan el Bautista fue el Elías que cumplió la primera parte de Malaquías capítulo 4, verso 6. Él tuvo la misión de preparar el camino del Señor en su primera venida. Él vino bautizando, como dijo Pablo en Hechos 19:4, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. El mismo Juan habló de esto en Mateo capítulo 3, verso 11, diciendo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Luego, refiriéndose a la obra que haría el Mesías, dijo: Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dejando claro que su trabajo era llamar al pueblo al arrepentimiento en preparación para recibir a Cristo, quien vendría tras él para realizar la verdadera obra de transformación en el corazón humano mediante el bautismo del Espíritu Santo. Ahora,
¿Qué significa que el ministerio de Juan hizo volver el corazón de los padres a los hijos? Juan tuvo la misión de presentar a Jesucristo ante un Israel que permanecía bajo el antiguo pacto, es decir, bajo la ley. El mensaje de este profeta llamó al arrepentimiento a la generación que guardaba los ritos y ordenanzas de la ley, es decir, su mensaje hizo volver los corazones de los padres que guardaban los ritos y ordenanzas de la ley a la fe de la nueva generación, los hijos que recibirían el nuevo pacto traído por Cristo y mencionado en Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sacándolos de servir bajo una ley literal que no podía hacer perfectos a los creyentes, para traerlos al verdadero cambio en sus corazones mediante el bautismo del Espíritu Santo. Ezequiel 36, verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para concluir esta parte, podemos ver la importancia de la venida de este profeta, ya que fue el mensaje de Juan el Bautista, el que trajo a los creyentes de su generación al arrepentimiento, preparándolos para recibir a Cristo. Esta generación que recibió el mensaje de Juan, recibió también a Jesucristo. Y fue esta misma generación la que escuchó de boca del propio Jesús la doctrina del nuevo nacimiento, el verdadero cambio de vida. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mostrando de esta forma que había llegado el tiempo de avanzar más allá de la ley, la letra, para recibir la promesa anunciada en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.